¿Qué tal? Un gusto. Estamos iniciando ya en breves minutos, breves segundos ya. Estamos esperando nada más el ingreso de la doctora, la especialista Alina Damar, quien nos va a compartir todos sus conocimientos en el tema de incubación avícola. Así vamos a tocar puntos muy importantes como es el proceso de incubación, el manejo de incubadoras, la producción y algo muy importante, ¿no? Que es la eclosión y los primeros cuidados post nacimientos en la incubación. ¿Sí? En un par de minutos seguramente ya estamos iniciando, ya está ingresando nuestra doctora especialista, la doctora Alina Damar, para comenzar con la clase. Nuevamente damos la bienvenida a cada uno de ustedes a formar parte de esta capacitación especializada de 2 fechas. El día de hoy comenzando con la primera clase gracias a la Escuela Agropecuaria Sinagro y también a la Escuela Nacional ENSIP, quien patrocinan estas capacitaciones. ¿Sí? Nuevamente, bienvenidos a cada uno de ustedes. En breves minutos estamos comenzando. Estemos atentos, lápiz y papel, obviamente, y muy animados para poder comenzar con la capacitación. Bienvenidos nuevamente. Buenas noches queridos alumnos, ya me encuentro en sala. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, ya está nuestra especialista del día de hoy, la doctora Alina Damar Herrera Cayo, quien nos va a compartir el día de hoy todos sus conocimientos, tanto teóricos como prácticos, que es lo más importante, el día de hoy. Sí, entonces le cedemos el pase ya a la doctora Alina Herrera para que podamos comenzar ya con esta capacitación especializada. Damos la bienvenida nuevamente a cada uno de ustedes. Doctora Lina, le cedemos el pase para que pueda comenzar con la primera clase del día de hoy en incubación y producción avícola. Nuevamente damos la bienvenida a todos, gracias a la Escuela Agropecuaria Sinagro y también a la Escuela Nacional de Capacitación en sí. Bienvenidos a todos. Doctora, le cedemos el pase. Ok, muchas gracias. Bien. Buenas noches con todos, queridos alumnos. Perfecto. A ver, un segundo, por favor. Perfecto. Bien, vamos a empezar entonces hablando el día de hoy de incubación avícola. Bien, perfecto. Muy bien. A ver, esperen.
Bien, buenas noches. El día. Bien, a ver, sí, ya se logra ver mi... A ver, Sí, confirmado. bien, sí, muchas gracias. Perfecto. Vamos a empezar entonces. Quien les habla, la doctora Alina Damar Herrera Cayo, médico veterinario y zootecnista. Bien, especialista en docencia universitaria. Perfecto. Magíster en planificación y gestión ambiental, doctor en ciencias ambientales y docente actualmente en la Universidad Nacional de Frontera. Bien, perfecto. A ver, vamos a empezar. Cuando nosotros hablamos de incubación, ¿no? Pues debemos tener en cuenta que la incubación, ¿no? Artificial de huevos, ¿no? De aves, se practica de uso común entre personas pues dedicadas al manejo y producción, ¿no? De aves, pero sin embargo, ¿no? Tenemos o debemos tener en cuenta que la mayoría no cuenta con incubadoras artificiales, ¿bien? Entonces, por el elevado costo que tienen, ¿no? Algunas de ellas, lo cual afecta directamente en los costos de producción. ¿Qué indica? Indica por ello que nosotros debemos ver o tener en cuenta la funcionalidad y la eficiencia, ¿no? De ver un acorde al desarrollo embrionario del huevo de la gallina, lo cual nos ayudaría pues a disminuir los costos de producción, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a ver una incubadora avícola, pues tiene como el principal objetivo, ¿no? Tiene como un principal objetivo mantener las condiciones adecuadas. ¿Para qué? Para el nacimiento del ave y esta pues que se pretenda incubar basándose en un análisis fenomenológico, ¿bien? El cual pues ocurre, ¿no? ¿Dentro de qué? Del periodo de incubación. Entonces, para ello, ¿no? Se debe pues ver o determinar la incubabilidad de los huevos, como es pues determinar los aspectos de calidad del huevo, la temperatura de la incubación, la ventilación dentro de la incubación, de la incubadora, ¿no? El movimiento, el volteo de los huevos a incubar y una buena higiene del equipo. Bien. Entonces, la incubadora, ¿no? Es un equipo diseñado ¿para qué? Para mantener diferentes condiciones necesarias de temperatura, ¿no? Aquí hablamos de temperatura, hablamos de humedad relativa, del boteo automático controlado, ¿no? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de cuidar el desarrollo de los embriones de los huevos fértiles. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de ello, vemos que vamos de acuerdo al entorno que resulte adecuado y apto para el proceso de incubación. Entonces, dicho control, ¿no? Se realiza generalmente mediante un sistema, ¿no? De resistencias eléctricas que van a controlarse mediante dispositivos, ¿no? Como en este caso en la incubadora, pues son los termostatos. Entonces, en cuanto a la transferencia de calor, ¿no? Las incubadoras utilizan pues básicamente la convección natural o forzada de la mezcla del aire que se va a generar dentro de ellas. Ahora, ustedes me dirán, doctora, pero yo tengo, ¿no? Mi incubadora y sí, hago el control, hago el mantenimiento, etcétera. Pero sabe que no tengo los puntos específicos, no he logrado o en alguna vez he fracasado. Bien,
Los fracasos de la incubación, ¿no? Comúnmente se van a deber, pues, a factores fundamentales, ¿ya? Punto número 1, la falta de ventilación, el escaso flujo de aire, ¿no? Y pequeños problemas, los cuales, pues, se van a ver o se obtienen, ¿no? Una menor cantidad de nacimientos. Bien, entonces vamos a ver nosotros, ¿no? Con nuestro curso a tratar, vamos a ir planteando, ¿no? El problema, pues, específico, ¿no? De lo que refiere, pues, la incubación de los huevos, lo cual, pues, interviene en diferentes factores, como ya había mencionado, ¿no? Las características, la capacidad de almacenamiento, ¿no? En los lugares de cría, las condiciones ambientales, ¿no? El factor de tiempo, ¿para qué? Para lograr una mayor probabilidad de nacimientos de pollitos sanos. Bien, entonces yo debo ver o debo tener en cuenta que la incubación artificial de huevos, pues consiste en qué? En sustituir ¿a quién? A la gallina, de manera tal que no necesite estar junto al huevo incubando, ¿para qué? Para que éste, ¿no? Se logre. Entonces, para este proceso de incubación, ¿no? Y para que este proceso sea exitoso, el huevo debe ser reciente. Entonces, con la incubadora, nosotros haremos lo posible. ¿Para qué? Para hacer que este crezca, ¿no? Y a la vez que nuestra población de pollos sea, ¿no? Esté o crezca en lo mayor en el punto, ¿no? Mayor que sea necesario o el punto, pues, el cual yo pueda ver que sea necesario para poder determinar o hacer que mi incubación sea positiva. ¿Perfecto? Bien. Entonces, la incubación artificial, ¿no? De huevos de aves, en nuestro caso, ¿no? Es una práctica, pues, de uso común, ¿no? Ahora, la incubadora avícola tiene como principal objetivo mantener las condiciones adecuadas, ¿no? ¿Para qué? Para el nacimiento del ave y, como mencionaba, los fracasos de la incubación. Bien. Perfecto. Entonces, los huevos de la gallina tienen características propias para su incubación, ¿no? Como ya había mencionado anteriormente, ¿no? La temperatura, la humedad, el volteo del huevo, ¿no? Y de tal manera generar condiciones adecuadas. ¿Para qué? Para que éste logre su nacimiento. ¿Bien? Entonces, la incubadora, ¿no? Nos va a permitir producir pollitos en cualquier época del año. ¿Perfecto? Y de esta forma, yo, ¿qué voy a hacer? Voy a producir sin límites, ¿no? Y solo con las impuestas por el equipo y, por supuesto, a un costo quizás mucho menor, siempre y cuando tenga los factores apropiados, ¿no? Para poder producir. Ahora, la incubadora, ¿no? De acuerdo al diseño o la construcción de esta, va a ir enfocado pues hacia los diferentes tipos de avicultores, ¿no? Lógicamente que vamos a tener que ver también los ingresos, la ocasión de las lejanías, ¿no? De los galpones, vamos a tener que ver si se hace difícil adquirir los pollos recién nacidos, o los cuales durante el transporte muchas veces mueren, ¿no? Generando pérdidas económicas. Ahora hay que ver también si se utilizan para dar a los pollos de engorde, pollos de postura, ¿no? Reemplazando así a la gallina en un proceso natural de incubación, ¿no? Teniendo en cuenta el mantenimiento de condiciones ambientales controladas, de temperatura y de humedad relativa. ¿Perfecto? Entonces, para ello hay que ver o hay que ser consecuentes, ¿no? Con las diversas necesidades tecnológicas que existe dentro del sector agrícola, doctora, pero yo no tengo la posibilidad, comprendo.
pero construir un equipo de incubadora avícola, ¿no? Basado pues en el análisis fenomenológico, nos va a permitir solucionar algunos problemas del sector aplicando pues soluciones, ¿no? Que actualmente pues podemos tener, ¿no? En nuestro medio. Bien, entonces el desarrollo de la industria aviar, ¿no? No estaría pues específicamente en su apogeo, ¿no? Actual, si es que o si estos, ¿no? No participarían dentro del proceso, la gallina pues no siempre va a estar en disposición de incubar los huevos, por lo tanto, el porcentaje de producción va a depender de estos animales, ya que va a ser muy bajo, ¿no? Y además, los costos, pues, serían altos, lo cual acarrearía, ¿no? A un fracaso probable. Bien, entonces, yo debo tener en cuenta, pues, que la incubación artificial, ¿no? Es un proceso mediante el cual se proveen, ¿no? Condiciones aptas para el correcto desarrollo embrionario. Bien, donde la importancia radica específicamente en la investigación o elevar la producción de la especie incubada con fines económicos o de consumo. Bien, entonces, lo primero que se requiere para una incubación exitosa son huevos fértiles, de tal manera que una hembra deposita pues los huevos en un medio razonablemente limpio y seco, conteniendo en sí los nutrientes de humedad, y requiere pues que el embrión para su desarrollo y la protección del medio que va a proveer ¿quién? El cascarón. Bien, entonces de esta manera solo falta pues ver, ¿no? Las condiciones para incubarlo, manteniéndolo a pesar de las diferentes variaciones de dónde, del medio ambiente externo. Aquí hablamos de la temperatura ideal a la especie que se va a incubar, ¿no? El suministro de aire limpio mediante la ventilación que mantenga un ambiente interno lo menos viciado debido a las emisiones de CO2 por parte de los huevos prontos a nacer, ¿no? Así como un ángulo y frecuencia de giro apropiado para el desarrollo de las membranas del sistema circulatorio y respiratorio del embrión. Hablamos también de una proporción de humedad relativa que esta va a ayudar a que no se deshidrate ni deje edemas en el polluelo al nacimiento durante el proceso diario de evaporación que presente el huevo durante la gestación, ¿no? La protección constante a depredadores. Acá también hablamos de organismos dañinos o vibraciones. Bien, entonces, dentro de ello tenemos que el periodo entero de gestación se puede dividir en dos etapas. La primera, denominada incubación, en la cual se va a proporcionar el giro alterno. Este es aproximadamente, se da 6 veces más largo que la segunda, denominada nacimiento, y en la que se suspende el giro y se espera que el polluelo salga del cascarón. ¿Para qué? Para la incubación artificial, ¿no? Que pueda pues recomendarse así aislar el espacio de cada etapa por cuestiones de higiene y comodidad en lo que es la manipulación con el huevo o con el polluelo. Sin embargo, ¿no? Las incubadoras comerciales, ¿no? Que emplean espacios compartidos dan buenos resultados para las aves de corral. Bien, entonces dentro de ello vamos a tener condiciones normales para la incubación. Bien, y vemos pues que la incubación la artificial es un proceso sencillo, ¿no? En el cual los factores intervienen, específicamente son la temperatura, porcentaje de humedad relativa, la ventilación, el volteo, ¿no? Lo cual son principios que se establecen, ¿no? Y habiendo cambiado únicamente los aspectos prácticos en la incubación artificial. Ahora, debo tener en cuenta los cambios, ¿no? Que tienen lugar en el huevo durante la incubación,
ya que estos se presentan ordenados y regidos al medio natural, lo cual en estos cambios se producen con normalidad solamente bajo niveles determinados de temperatura, humedad relativa, contenido químico de aire y posiciones del huevo. Entonces, por otro lado, ¿no? El mismo huevo incubado modifica el medio que lo rodea al emitir calor y gases hacia el mismo. Entonces, podemos definir, ¿no? Que este régimen de incubación, ¿no? O por lo tanto como medio externo del desarrollo embrionario, lo cual vamos a ver que está condicionado por niveles establecidos de los factores de este medio, ¿no? Y entonces, este régimen de incubación es el conjunto de factores físicos que van a estar presentes en el medio ambiente que rodea al huevo. Hablamos de estos factores, punto número 1, la temperatura, la humedad relativa, la ventilación y el volteo de los huevos. Entonces, de todos estos factores, ya, vamos a ver que la temperatura, ¿no? Es pues el factor de mayor importancia, ya que inclusive las variaciones en sus valores pueden resaltar letales para muchos embriones. Bien, entonces, los parámetros para la incubación artificial de los huevos de gallina, pues hay que tener en cuenta aquí que el periodo incubatorio depende, ¿no? Del tipo de huevo de ave incubar. Dura aproximadamente, ¿cuánto? 21 días, ¿ya? Y a este se va a denominar al tiempo en el cual se realiza el desarrollo embrional del huevo. Entonces, ya sea de manera natural o artificial, o durante este periodo, ¿no? Se ejecutan pues varios eventos con los huevos a incubar, o vamos a ver que este proceso, ¿no? Se le denomina pues el proceso de incubación. Bien, y este va a consistir en darle al huevo un medio óptimo. ¿Para qué? Para que se pueda dar el desarrollo embrionario. Entonces van a existir, ¿no? Factores los cuales adversos, ¿no? Muchas veces les son adversos y se debe tomar en cuenta que para lograr altos índices de incubabilidad, ¿no? Los parámetros más importantes específicos son la temperatura, la humedad relativa, la ventilación y el volteo de los huevos. Ahora, respecto a la temperatura, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de la temperatura, pues es quizás el parámetro más influyente dentro del proceso de incubación, ¿no? Y se requiere pues obtener un máximo rendimiento en el nacimiento de los pollitos. Por lo tanto, la temperatura dentro del medio de incubación debe situar entre los 100 grados Fahrenheit, hablamos de 37.7 grados centígrados, pero puede variar según los días de incubación. Bien, entonces, las 2 primeras semanas se mantienen pues los más cercanos a los 100 grados Fahrenheit y la tercera semana disminuye a los 98 grados Fahrenheit, hablando de 36.6 aproximadamente. Ahora, la variación de la temperatura puede ser más menos 1, ¿ya? Durante todos los periodos del proceso de incubación. Entonces, esto, quizás, o debo tener en cuenta, ¿no? Que no influya significativamente, pero hay que ver que sería grave, ¿no? Si es que este suceso se repite varias veces durante todo el ciclo incubatorio. Por lo tanto, yo puedo tener algunos problemas que pueden ocasionarse según, ¿no? Si es que yo tengo un mal control de la temperatura durante el proceso de incubación. Ahora, aquí puedo hablar específicamente, ¿no? De nacimiento adelantado. ¿Por qué? Porque voy a tener, ¿no? Una temperatura alta. ¿Por qué voy a tener, doctora, yo un nacimiento adelantado? Porque la temperatura, lógicamente, está muy alta. 1, 2. Puedo tener un nacimiento atrasado. ¿Por qué hablo de una temperatura baja? Hablo también de pollitos pegados. ¿Por qué? Porque mi temperatura está demasiado alta. Puedo tener problemas de ombligo sin cicatrizar.
a altas temperaturas, puedo tener pollitos cojos, estropeados, ¿no? Por variación frecuente de la temperatura durante el periodo de incubación. Bien, los pollitos anormales sin ojos puede ser a causa o es a causa de altas temperaturas, dedos torcidos por temperaturas excesivas. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta yo de acuerdo a lo que refiere a la temperatura? Al comienzo de la incubación, ¿no? Los embriones, yo debo saber que no están preparados funcionalmente, ¿para qué? Para emitir calor, ¿no? Entonces, por esto reaccionan como los organismos de sangre fría, es decir, que cuando la temperatura del aire se eleva, va a aumentar el metabolismo de los embriones. Si la temperatura disminuye, el metabolismo va a decrecer, o sea, va a bajar igualmente. Entonces, por lo tanto, el aumento de la temperatura va a favorecer ¿qué? La multiplicación celular, ¿no? Lo cual vamos a ver la formación de capas y de membranas embrionarias. ¿Cuáles son las membranas embrionarias, doctora? Hablamos de anatomía. Hablamos de embriología. Hablamos de alantoides, corión, amnios, saco vitelino, ¿no? Entonces, así también va a influir la nutrición. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que se va a incrementar el ritmo de crecimiento y el desarrollo de embriones. Por lo tanto, al final de la incubación, cuando ya la emisión de la calor es alta, ¿no? La disminución de la temperatura, hablamos dentro de los límites normales, actúa por su parte, ¿no? Y de forma completamente inversa, lo cual va a lograr estimular el consumo de nutrientes o lo que es lo mismo, acelerar el metabolismo y el desarrollo en los embriones. Bien, entonces la temperatura y su rango específico para el huevo de la gallina se determinan pues con mediciones directas en las hembras incubando, pero vamos a ver que las primeras semanas de incubación los embriones son más sensibles a la temperatura. ¿Por qué? Porque debido a ello no generan calor. ¿Y qué van a requerir? Van a requerir, ¿para qué? Para transformarse en pollos. Entonces, en las últimas semanas, el pollo tiene una gran demanda de ¿qué? De oxígeno. ¿Para qué? Para poder seguir desarrollándose. Entonces, el calentamiento de los huevos durante la incubación artificial, ¿no? Se produce pues mediante el intercambio de calor entre el ambiente interno de la incubadora, ¿no? Y de los huevos. Por ahí vamos a derivar, ¿no? Que la temperatura del aire se constituye pues en el factor fundamental del proceso, donde la temperatura de trabajo, ¿no? De las incubadoras pues va a enmarcarse entre los 37 y 37,7 grados centígrados. Entonces, el nivel de temperatura óptimo a aplicar va a depender del tipo de incubadora, la calidad y el tamaño de huevo. Así también como la edad del embrión y específicamente, ¿no? De la especie. Bien. Ahora, seguimos. Hablamos también de qué? De la humedad relativa. Cuando hablamos de la humedad relativa, ¿ya? Hay que tener en cuenta en la humedad relativa, ¿no? Que la humedad del ambiente, ¿no? Dentro de la incubadora se va a perder debido a qué? Debido a la evaporación o a otra parte, debido a que el agua es absorbida por el embrión. ¿A través de qué? A través de los poros del cascarón. Bien. Entonces, por lo tanto, es necesario restituir esa humedad. Entonces, nos referimos a que toda incubadora debe satisfacer las necesidades de humedad relativa requerida, ¿no? En el proceso incubatorio. De esta manera vamos a obtener, ¿no? Buena conformación ósea, buen tamaño de los pollitos
y ya que la humedad relativa va alrededor de los huevos, va a controlar el peso de estos, lo cual afecta significativamente los nacimientos y la calidad de los mismos. Entonces, idealmente los huevos deben perder entre el 12% y el 15% de su peso desde el inicio de la incubación hasta el nacimiento. Entonces, las mayores exigencias de humedad, ¿no? Se van a dar específicamente, pues, en la fase terminal del ciclo incubatorio. ¿Por qué? Porque el embrión necesita girar para picar la cáscara. ¿Perfecto? Y si las membranas que lo rodean se secan por falta de humedad, ¿qué va a impedir? Va a impedir el movimiento y el embrión, o sea, el pollito, ¿no? Va a morir. Bien. Entonces, de la humedad relativa del aire depende el calentamiento y la evaporación del agua de los huevos. Bien, entonces, a mayor temperatura de aire, mayor será la cantidad de vapor de agua en el mismo que pueda llegar a contener. Entonces, por otra parte, ¿no? El aire seco es mal conductor de calor y por lo tanto es necesario humedecerlo a fin de que de lograr un necesario calentamiento de los huevos a incubar. Doctora, ¿y yo puedo tener diferentes problemas? Sí, ¿por qué? Porque al final, ¿no? Del proceso de la incubación, se hace necesario elevar la humedad a fin de facilitar el reblandecimiento de las membranas de la cáscara. Si no, de lo contrario, el pollito moriría adentro. Bien, entonces, con ello, pues nos va a dar, ¿no? Le va a dar la facilidad al pollito para romper la misma, ¿no? Y por lo tanto, en los últimos días de incubación, cuando las reservas de agua han sido agotadas, es necesario incrementar, ¿no? La humedad relativa del agua y del aire, perdón, y de tal manera poder evitar el desencadenamiento, ¿no? De lo que refiere las membranas de la cáscara y el plumaje de los pollitos en la fase de eclosión. Bien, entonces, de esta forma yo debo tener en cuenta también los problemas a ocasionarse por la falla del control de la humedad relativa. Bien, y estos pues son huevos picados. ¿Por qué? Porque los embriones están muertos dentro del huevo y la humedad fue insuficiente en la incubadora. Pollos viscosos. ¿Por qué? Porque el plumón va a estar pegado, ¿no? Entonces, ¿por qué se dio esto? Por la tasa de humedad demasiado alta. Pollitos anormales, débiles y pequeños, por la humedad relativa insuficiente. Pollitos con poco plumón, porque la humedad relativa fue demasiado baja al final del ciclo incubatorio. Pollitos con dedos curvos y patas desviadas, porque hablo de la humedad relativa demasiado baja. Bien, entonces de esta manera yo debo tener en cuenta la humedad relativa para que pueda evitar estos tipos de problemas. Asimismo, hablo de la ventilación y de la renovación del aire, porque este problema de la ventilación debe ser abordado de dos formas, ¿ya? De la circulación de aire propiamente dicho, ¿no? Y la renovación o recambio de aire. Mediante el aire que va a circular en el interior de la incubadora, llega pues a los huevos el calor y la humedad necesaria. Por lo tanto, a pesar de que la incubadora ¿no? O tenga una circulación de aire, calienta toda el área. Entonces, ¿qué va a pasar? El flujo débil tiende a registrar temperaturas bajas, ¿no? Hablamos de temperaturas bajas bajo 35 grados centígrados, donde las diferencias de temperatura pueden ser usadas ¿para qué? Para detectar los problemas de flujo de aire. Ahora, si el aire no está siendo uniformemente distribuido en toda la incubadora, el resultado, pues, ¿qué va a ser? Muerte prenatal del pollo. Perfecto. Entonces,
el área, ¿no? Debe estar pues con aire refrescado, ¿no? El medio que rodea los huevos, en algunos casos y en otros contribuye pues a calentar. Pero, por otra parte, el intercambio de aire constante es necesario ¿para qué? Para la extracción del exceso de calor, el cual se pudiera acumular en el interior del gabinete de incubación y asegurar la pureza del aire. Bien. Entonces, durante la incubación del huevo, pues absorbe oxígeno, elimina CO2 en gran cantidad y solamente el adecuado intercambio de aire va a garantizar buenos resultados en la incubación. Entonces, doctora, ¿yo cómo voy a lograr entonces los buenos resultados en mi incubación? Porque voy a tener una correcta circulación de aire, ¿no? El cual va a garantizarse mediante el funcionamiento del ventilador, el funcionamiento de los inyectores y de los extractores de aire. Entonces, las compuertas, los orificios de entrada y de salida, ¿para qué? Para que la circulación del aire sea eficiente y ello es muy importante para el buen funcionamiento del sistema de volteo, ¿ya? Entonces, ya que el aire se mueve mejor entre las bandejas, ¿no? Cuando las mismas se hallan, pues, en posición inclinada, ¿qué va a pasar? El sistema de renovación del aire va a ser simple, ¿no? Y basta con realizar unos pequeños agujeros, ¿no? Hablamos de 12 a 20 milímetros, ¿no? Por la zona baja de la incubadora. ¿Para qué? Para que llegue esto a toda parte, a todas las partes y aún así a las partes más altas. Bien. Entonces, ello de acuerdo a lo que es, pues, la ventilación y la renovación del aire, que es muy importante, es uno de los factores los cuales nos va a dar un buen resultado en la incubación. Ahora, yo debo ver también la importancia del volteo de los huevos durante la incubación. ¿Por qué, doctora? ¿Por qué debo tener en cuenta ello? Porque el desarrollo de los embriones va a transcurrir normalmente solo cuando los huevos son volteados, ¿ya? Esto debe realizarse periódicamente durante los primeros 18 días de incubación, ¿ya? Entonces, el giro, ¿qué va a contribuir? Va a contribuir un mejor aprovechamiento del oxígeno en toda la superficie del cascarón. Bien, entonces, estos que van a reflejar, en los pollitos un mejor desarrollo y mayor índice de productividad. Bien, entonces, ¿qué va a pasar? La incubación, ¿no? Bueno, en la incubación natural, ¿cómo se da? La gallina voltea los huevos, incuba, ¿no? Y con cierta frecuencia, y de ahí que el proceso de la incubación artificial, ¿no? Es pues necesario repetir este procedimiento mediante medios mecánicos. ¿Por qué? Porque el huevo, ¿no? Como se ha explicado antes, pues pierde agua, ¿ya? Durante todo el periodo de incubación. Es decir, que el huevo va a sufrir un proceso ¿de qué? De deshidratación. Por lo tanto, o por este motivo, ¿yo qué debo hacer? El embrión, ¿no? Está expuesto pues a pegarse, ¿no? A las membranas internas de la cáscara, lo cual va a provocar su muerte. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Durante los primeros 6 días de incubación, ¿no? Yo debo estar volteando los huevitos, ¿no? Y ello va a contribuir el hecho de que el peso específico del embrión lo lleva pues a mantenerse en la parte superior de la yema durante los primeros días. Entonces, por debajo y muy cercano a la cáscara, ¿no? En la zona de la cámara de aire, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Por otra parte, ¿no?
la posición del huevo va a influir sobre la posición futura que va a adoptar el pollito. Entonces, en este momento, ¿qué va a pasar? Se va a preparar, ¿para qué? Para la eclosión. Entonces, esto es de vital importancia, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí voy a obtener un alto porcentaje de nacimientos, ¿ya? Entonces, estos puntos son muy importantes para que tú puedas tener, ¿no? En consecuencia, un buen resultado, ¿no? Y un alto porcentaje de nacimientos. Ahora, la posición del embrión, ¿no? Se va a definir desde las 36 a 48 horas de incubación. Entonces, en este momento, ¿no? El embrión descansa en la yema de manera transversal a lo largo del eje menor. Entonces, con posterioridad a la cabeza del embrión, ¿qué va a pasar? Comienza a separarse de la yema y empieza a girar a la izquierda. Hacia el quinto día de incubación, el embrión se halla cerca de la cámara de aire, ¿no? Y a partir del 11º día, ya, cuando el cuerpo del embrión pesa más que su cabeza, él mismo efectúa un giro hacia la izquierda, lo cual, ¿qué va a provocar? Va a provocar el cuerpo del embrión que se sitúa, no, el cuerpo del embrión que descienda, ¿no? En dirección a al polo fino del huevo. Luego, a los 14 días, ¿no? El cuerpo del embrión está situado a lo largo del eje mayor del huevo, ¿no? Con la cabeza, ¿cómo va con la cabeza, ¿no? Dirigida hacia el polo más grueso del huevo. Entonces, esta es la posición correcta y necesaria que debe adoptar el pollito para el nacimiento. Bien, entonces, esta es la importancia por la cual yo debo tener en cuenta el volteo de los huevos durante la incubación. Perfecto. Entonces, de aquí es que yo voy a tener éxito en mi productividad. Bien, ahora, doctora, yo tengo mi incubación, mi gallina, ¿no? Y puedo ayudarla a hacer, pues, a voltear los huevos. Si es que tú ves, ¿no? Tú como dueño, ¿no? Del galpón, tienes que tener en cuenta que la gallina, ¿no? Pueda, pues, estar realizando este trabajo, ¿no? En lo que refiere, pues, la incubación natural. Lógicamente que sí lo va a hacer, pero hay en algunos casos que no se da. Por esa razón es que los pollitos nacen muertos, o si no, no se da este proceso, ¿no? Efectivo. De tal manera, tú puedes realizarlo, ¿no? Pero teniendo en cuenta el cuidado respectivo. Bien. Ahora, siguiente punto, la altitud en la zona. Quizás, no, este es un factor que va a influir de manera significativa en este proceso de la incubación, porque depende y va a variar según la presión atmosférica y la humedad. Por lo tanto, ¿no? Las plantas incubadoras que operan a altitudes elevadas experimentan nacimientos reducidos. Bien, entonces hablamos a partir de los 6.500 pies, o sea, 2.000 metros aproximadamente. ¿Por qué? Porque la presión barométrica disminuye con la altitud, ¿ya? Entonces, es así como la presión parcial de oxígeno, o sea, hablamos del incremento de la altura de la corriente y del aire fresco, ¿no? Tiende a ser más fría y seca al nivel del mar. Por lo tanto, las incubadoras, con sistemas pobres de control de temperatura o humedad, ¿qué va a dar por resultado? Van a tener menos probabilidad de enfrentar condiciones perjudiciales. Bien, y el problema de nacimiento en altitudes elevadas
se deben pues a una disponibilidad reducida de oxígeno en aire y pérdida incrementada de humedad en los huevos. Por lo tanto, yo debo tener en cuenta la zona donde está ubicado mi galpón. Bien. Entonces, para ello, yo voy a tener también en cuenta, ¿no?, un proceso de incubación. Y en el proceso de incubación, ¿no?, como ya había mencionado, pues el proceso de incubación consiste en darle al huevo un medio óptimo. ¿Para qué? Para el desarrollo embrionario. ¿Desde dónde hasta dónde? Desde la producción del huevo hasta el nacimiento del pollito. Entonces, la incubación de huevos a nivel industrial, pues ha creado una gran demanda en el mercado. Bien. Entonces, la incubación de huevos a nivel industrial, ¿no?, provoca pues cambios tecnológicos en los sistemas de incubación. Bien. Por lo tanto, yo debo ver que yo debo ver o debo observar, ¿no?, los cambios y por este motivo debo tener en cuenta el monitoreo y el control computarizado, quizás, ¿no?, de las máquinas o que han sido pues adaptadas para realizar la automatización de de numerosas opciones diarias en los equipos incubadores. Bien, entonces debo tener en cuenta este proceso de incubación porque de allí va a partir la importancia de incubar huevos fértiles. Doctora, ¿y cómo voy a tener en cuenta que es un huevo fértil? ¿Por qué? Porque la incubadora no va a influir sobre la fertilidad, ¿ya?, sino más bien sobre el porcentaje de eclosión. Entonces, el nacimiento de pollitos de los huevos ya fertilizados, ¿no? Ojo, el nacimiento de pollitos de los huevos ya fertilizados es por eso que debo tener en cuenta o debo tomar en cuenta que los huevos a incubar, ¿no?, cumplan con ciertos requerimientos de fertilidad. Y vamos a ver que la incubación avícola a nivel industrial, pues exige los porcentajes de fertilidad de los huevos a incubar que oscilen alrededor del 95%. Es decir, que si un lote de 100 huevos de reproductoras, o sea, hablamos de gallinas madres, que se les brinda condiciones de incubación ideal en 95 huevos, se espera un nacimiento garantizado. Con ello, ¿no?, o por esto, los porcentajes que aseguran la disminución de errores al momento de la incubación de huevos. Bien. Entonces, ¿cómo yo voy a ver o existe una manera de estipular los niveles de fertilidad y el porcentaje de nacimiento de acuerdo con la edad de las reproductoras? Hablamos específicamente de la edad de las reproductoras en semanas, ¿ya? Donde hablamos de 28 a 33 semanas con el nacimiento de huevo fértil en un porcentaje mayor a 90.2%. La edad de reproductoras de 34 a 50 semanas en un porcentaje mayor a 91.8 y en las semanas 51 a 68 el nacimiento del huevo fértil de 88 a 0.6%. Entonces, este es un porcentaje de nacimiento del huevo fértil según la edad de las reproductoras. Bien. El gran beneficio que se obtiene al considerar los porcentajes de nacimiento del huevo fértil es, pues, aislar la fertilidad de los problemas en la incubadora, facilitando así la solución de inconvenientes en la misma. Bien. Entonces, de esta manera, yo debo seguir diferentes procesos, ¿no?, de bioseguridad, específicamente del manejo del huevo incubable, ¿ya? Y para ello, yo debo tener en cuenta que si voy a tener, pues, mi huevito, ¿no? Es un punto muy importante a considerar antes del proceso incubatorio,
¿no? Que es el manejo y las condiciones en las cuales yo debo mantener los huevos incubables durante el periodo, ¿no? Y aquí vemos pues entre la postura y la incubación, ya que estas condiciones van a depender del nacimiento óptimo y de la calidad del pollito. Bien, entonces, de esta manera yo voy a lograr o voy a tener que observar diferentes aspectos, los cuales pues van a ser muy importantes, ¿no? Dentro de este lapso y debo tener en cuenta que, punto número 1, los huevos proceden de reproductores sanos, de reproductores sanos bien atendidos y que se encuentren pues en plenitud de vigor. Ahora, aquí hablo también, lógicamente, de bioseguridad y bienestar animal. ¿Y qué indica ello? Nutrición, alimentación, higiene, ¿no? Y punto número muy importante, el hacinamiento de animales. Bien. Entonces, yo voy a tener un reproductor sano, bien atendido, ¿no? Si es que voy a lograr, punto número 1, la bioseguridad y el bienestar de mi animal. Ya. Ahora, se debe recoger e incubar por separado los huevos de piso y los de nido, ya que los primeros reducen el porcentaje de nacimiento. Ya. Después debo tener en cuenta los huevos que sean frescos, siendo conveniente que no tengan más de 7 días. Ya. Debo ver que estén limpios de tierra y excremento. ¿Para qué? Para quitar la suciedad y grados. ¿Ya? Y de eso voy a realizar yo mi limpieza con un detergente alcalino y un desinfectante, secándolos con un paño de tejido suave. ¿Ya? Desecho los que tienen cáscara presente con señales de rotura, rugosidad o que tengan alguna calcificación defectuosa. Debo tener en cuenta también una forma normal, desechando todos aquellos que sean muy puntiagudos o redondos, ¿no? Y debo tener o debo verlos de tamaño medio, no muy grandes, ni muy pequeños, ni muy elongados, ¿no? Y el peso debe ser ideal. Hablamos de un peso de 56 a 60 gramos, ¿ya? Entonces, yo que debo tener en cuenta, también debo tener en cuenta, ¿no? Que voy a descartar, ¿no? Los huevos, como pueden observar acá en la imagen, voy a descartar los huevos que no están aptos, o sea, los huevos rotos, huevos sucios, huevos pequeños, demasiado grandes o de doble yema, de cascarón débil, aunque se acepta cualquier color de cascarón y que sean pues deformes. Ahora, debo ubicar, ¿no? En esta imagen ustedes pueden observar los tipos de huevos no aptos para la incubación, ¿ya? Huevos opacos, sucios, doble yema, huevos buenos, entre comillas, ¿no? Huevos redondos, huevos perforados, huevos fisurados en su interior, o huevos arrugados, ¿ya? Entonces debo ubicar los huevos cuidadosamente en las bandejas, siempre con la punta hacia abajo, ¿no? El almacén de huevos, debe hacerse en un cuarto con temperatura y humedad controlada. Claro que el personal debe estar adecuadamente, ¿no? Para el lugar y el momento, ¿no? Hablo de bioseguridad. Mantener los contenedores, bandejas y en sí todo el área de incubadora ordenada, limpia, llevando un buen control, ojo, de roedores, ya y en el cuarto de almacén e incubación de los huevos. Perfecto. Entonces, estos puntos son los cuales me van a dar a mí un buen manejo, ¿no? Del huevo incubable, ¿ya? Para poder tener yo un resultado exitoso.
Bien, seguimos. Entonces, ¿cómo yo debo darme cuenta o qué es lo que debo, este, cómo yo voy a ver las consideraciones previas a la incubación? Yo debo ver, ¿no? O debo evitar cambios bruscos de temperatura, ¿ya? Los cuales afecten al embrión, ¿bien? Entonces, debido a la condensación en el cascarón, yo debo ver que los huevos deben estar aclimatados antes de llevarlos a la incubadora, ¿ya? Entonces, estos deben estar en una temperatura entre 75 y 80 grados Fahrenheit. Hablamos de 23,9 a 26,7 grados centígrados, con una buena circulación de aire, y lo cual es recomendable en un periodo de 6 a 12 horas. ¿Para qué? Para que los huevos se aclimaten, ¿no? Sin importar su temperatura inicial. Entonces, otra consideración de gran importancia, ¿no? Para lo que refiere las previas a la incubación, yo debo ver, pues, el equipo de incubación, el cual debe encenderse con un tiempo prudencial, el cual permita, estabilizarse, ¿no? De acuerdo a los parámetros de control, ¿no? Principalmente, aquí hablo de la temperatura, ¿bien? Entonces, esas son mis consideraciones previas a la incubación. Perfecto. Ahora, también tengo periodos críticos en la incubación, ¿ya? Y estos periodos críticos, muchas veces, ¿no? Durante el proceso de los 21 días de incubación, existen pues estos periodos y deben tomarse muy en cuenta. ¿Para qué? Para no perder la producción, ¿ya? Entonces, punto número 1 está que entre el tercer y el cuarto día de incubación, ¿no? Es debido, pues, a problemas de los huevos, como por ejemplo la falta de fertilidad, poco vigor, consanguinidad, ¿no? Muchas veces, pues, se utilizan los ovoscopios, ¿no? O mirahuevos. Estos son aparatos, pues, provistos de una luz mediante la cual podemos ver el interior de los huevos a trasluz. Bien. Doctora, ¿cómo yo puedo ver la fertilidad? Mediante los ovoscopios o los mirahuevos. Bien. Entonces, esta operación pues se realiza entre el quinto y séptimo día de la incubación, pero para retirar los huevos claros o abortados, ¿no? No nos permite más solucionar el problema de fertilidad, ¿no? De los huevos antes de introducirlos a la incubadora. Bien, entonces, yo debo tener en cuenta este primer punto, ¿no? Y como segundo punto, en los 3 últimos días, ¿no? Y debido a los problemas con la relación del equipo, o sea, hablo de la humedad, de la ventilación y del volteo. Entonces, estos son los periodos críticos. ¿Por qué? Porque voy a tener problemas, ¿no? En ciertos periodos, lo cual debo tener en cuenta para no perder mi producción. Ahora, estos inconvenientes, ¿no? De estos dos periodos críticos pueden ser disminuidos, ¿ya? Teniendo en cuenta diferentes recomendaciones, las cuales, ¿no? Punto número 1, la bioseguridad, ¿ya? Y teniendo en cuenta los puntos anteriores que ya había mencionado, y realizando, pues, un programa para el manejo del proceso de incubación. Entonces, de esta forma es como yo voy a lograr, como yo voy a ir avanzando de acuerdo a lo que refiere, pues, mi incubación. Perfecto. Entonces, yo hablo, ¿no? De mi nacimiento del pollito. Bien. Cuando yo veo, ¿no? El nacimiento del pollito, pues en la industria avícola, ¿no? En gran escala, pues vemos que este proceso de incubación de huevos, ¿no? Se realiza dentro de las plantas de incubación, ¿no? Y estas pues tienen diversas áreas
previamente dispuestas para cada proceso, el cual va a involucrar dentro de la incubación. Por lo tanto, ¿no? Esta área de almacén de huevos y otra pues de incubación de huevos es llamada la incubadora. Bien. Y otra, ¿para qué? Para el nacimiento de pollitos, luego de que estos pues hayan cumplido los 18 días de incubación denominada pues la nacedora. Bien. Entonces, generalmente yo voy a ver que en estas áreas se va a controlar, ¿no? Se debe tener en cuenta, pues, lo que refiere a específicamente al, a la ventilación, a la humedad, ¿no? Y ello me va a ayudar a mí por separado, lógicamente, al requerimiento de cada etapa, ¿no? Entonces, si yo voy a ver cada uno de estos puntos, ¿no? La ventilación, la humedad, la temperatura, pues no voy a tener ningún punto crítico, ¿no? O no voy a tener, voy a lograr mi buen manejo en lo que refiere, pues, mi incubación. Bien, ahora, en las nacedoras, ya, hablando un poco este punto, la potencia de calefacción requerida para lograr la temperatura de incubación es más baja. ¿Para qué? Para evitar, ¿no? El sobrecalentamiento de los pollitos. ¿Debido a qué? Debido a que el pollito, ¿no? ¿Qué va a pasar? Debido a que para lograr la temperatura de incubación es más baja, para evitar el sobrecalentamiento de los pollitos, ¿no? Debido a que el huevo se desprende con más calor en ese punto del periodo, mientras que la ventilación se deberá aumentar. Bien, entonces, una vez que inicia, ¿no? La eclosión, ¿ya? La humedad va a aumentar a un 80%. Bien, ¿y qué va a pasar con esto? Va a facilitar la rotura del cascarón. Entonces, cuando la eclosión está a punto de concluir, la humedad se reduce hasta el 40%, lo cual va a favorecer el secado del pollo. Ahora, a partir del día 19 y 20, ¿no? Se puede o se logra observar los huevos picados, ¿no? Iniciándose así el nacimiento de los pollitos, ¿bien? Y de los huevos más frescos. Ahora, no debe ayudarse a nacer a ningún pollito. ¿Por qué? Porque podemos lograr, ¿no? O podemos ver que se puede adquirir diferentes tipos de enfermedades. ¿Ya? Podemos infectar, podemos diseminar enfermedades, las cuales, ¿no? Van a interferir ¿en qué? En nuestra producción. ¿Bien? Entonces, doctora, pero no pueden hacer mi pollito. Tranquilo. El animal, ¿no? Va a resultar en el momento que carece de vigor, ¿no? Pero puede estar mucho más sensible a adquirir enfermedades. Por esa razón es que yo debo tener en cuenta no ayudar. Ahora, no debe retirarse ningún pollito de la nacedora hasta que hayan pasado 24 horas del nacimiento de los primeros pollitos, dejándolos en su interior hasta que estén bien secos, ¿ya? Entonces, esto va a ocurrir normalmente en el día 22. ¿Y qué pasa? Los pollitos que no hayan nacido en esa fecha, ¿no? ¿Qué va a pasar? Deberán ser desechados aunque estén vivos. Doctora, pero yo puedo salvarlo. Ya, perfecto. ¿Lo puede salvar? Sí.
Pero yo debo tener en cuenta, punto número 1, no diseminar enfermedades, ¿ya? Entonces, ya, tú lo salvas al pollito, ¿ya? Lo salvas, pero los podrías tener entonces aparte, ¿ya? Aislados de los pollitos que pudieron nacer por sí solos, ¿bien? ¿Para qué? Para que no haya infecciones o diseminación de diferentes tipos de enfermedades. Bien. Ahora, hablamos de limpieza del equipo. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de la limpieza del equipo, debemos saber que luego de haber concluido el proceso de incubación y de eclosión y una vez retirados los pollitos, todo el equipo de incubación y las áreas internas del equipo deben limpiarse y desinfectarse, ¿ya? Después de cada nacimiento, lo cual va a ayudarte a garantizar la duración de la máquina y la higiene de las próximas cargas de huevo. Bien, entonces, aquí nosotros, ¿no? Un punto, un adelanto en lo que refiere, ¿no? Lo que refiere, pues, la incubación, ¿no? Es algo general, ¿bien? Perfecto. Ahora, vamos a ver que dentro de la incubación, ¿no? Nosotros tenemos que ver o tener en cuenta las características del aire y el funcionamiento del sistema del aire, ¿ya? A lo cual, pues, vamos a hablar de la psicometría. Doctora, pero ¿yo por qué tengo que saber eso? ¿Por qué? Porque tú vas a estar frente a la máquina, ¿no? Y debes tener en cuenta que la psicometría, pues, es el estudio detallado de las propiedades de la mezcla de aire seco y de vapor de agua. Bien, lo cual pues tiene importancia y constituye, ¿no? De acuerdo a lo que refiere pues la psicometría, teniendo en cuenta que nos va a ayudar a la medición del contenido de la humedad del aire. Entonces, este punto de la psicometría te va a ayudar a ti a poder tener en cuenta los factores de éxito en tu productividad de acuerdo a la bioseguridad aplicada en tu galpón de acuerdo a la incubación avícola. Bien, entonces, la psicometría, ¿no? Es la ciencia, pues, que involucra las propiedades termodinámicas del aire húmedo, el efecto de la humedad atmosférica, y vamos a ver sobre los materiales y el confort, ¿no? Ampliando o teniendo en cuenta el método para controlar las propiedades térmicas del aire húmedo y viendo así, ¿no? Que dentro de ello vamos a ver lo que refiere las cartas psicométricas, donde no es más que hablar de la presentación de balances de materia y energía, teniendo pues las mezclas de valor de agua y aire y varios parámetros asociados. Dentro de ello, la estructura que consiste, ¿no? En ver, pues, la temperatura, los parámetros de acuerdo a la humedad relativa constante, al volumen húmedo constante, las líneas de enfriamiento adiabático, que son las mismas, y la curva de humedad relativa, ¿no? De un 100% o la curva de aire saturado. Bien, entonces, con cualquiera de los valores no conocidos se puede pues determinar con precisión la condición de humedad sobre el área gráfica y determinar los diferentes valores asociados. Bien, entonces, vamos a ver o debemos tener en cuenta también que las características del aire atmosférico, bien,
es un punto muy importante por sus dimensiones y por los procesos físico-químicos. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que el planeta Tierra, ¿no? Posee pues una capa gaseosa, el cual envuelve y constituye la atmósfera de la Tierra, ¿no? Lo cual pues es esencial y nos da las formas de vida que se encuentran en ella. Entonces, el aire atmosférico, ¿no? ¿De qué va a estar compuesto? Por gases, los cuales, pues, hablamos de vapor de agua, una mezcla de contaminantes, tales como humo, polvo y otros elementos gaseosos, y los cuales no están presentes normalmente, ¿bien? Pero debemos tener en cuenta que estos también pueden ser distantes a diferentes tipos de fuentes de contaminación. Ya, doctora, pero ¿por qué usted nos habla de todo ello? Porque yo les decía, ¿no? Que debo ver o que no debo ayudar a los pollitos que no puedan nacer fácilmente. ¿Por qué? Porque en este aspecto del aire atmosférico, ¿no? Vamos a ver este punto o este conjunto de elementos, ¿no? Los cuales nos pueden ayudar a diseminar diferentes fuentes de contaminación al momento de que yo voy a ayudar a nacer a mi pollito. Entonces, por esa razón es que yo debo tener, ¿no? En cuenta las características del aire, ¿no? Las características o el funcionamiento del aire o de un sistema de aire forzado, que es lo que vemos específicamente en una incubadora artificial. ¿Perfecto? Bien, entonces, yo voy a ver, ¿no? Que el aire seco, ¿no? Cuando es extraído todo el vapor de agua, ¿no? Y los contaminantes del aire atmosférico, se va a dar, pues, mediante extensas mediciones, las cuales se demuestran, ¿no? Que con la composición del aire seco es relativamente constante, ¿no? Y si bien el tiempo, la ubicación geográfica y la altura determinan pequeñas variaciones en la calidad de componentes. Bien, entonces la composición porcentual de volumen o número por de moles o por 100 moles de aire seco, ¿no? Aparecen pues en este cuadro que les estoy mencionando. Hablamos de nitrógeno, oxígeno, argón, dióxido de carbono, neón, helio, metano, dióxido de azufre, hidrógeno, criptón, ozono, xenón, los cuales van a ser compuestos, ¿no? Que van a formar, van a lograr la composición ¿de qué? Del aire seco. Bien, entonces, cada uno de estos gases componen al aire, ¿ya? Se comportan de acuerdo a la ley de Dalton específicamente, y de esta manera hay que ver que de acuerdo a la mezcla de dos o más gases, ¿no? Van a ocupar pues el mismo espacio al mismo tiempo, ¿bien? Entonces, si en un cuarto que está completamente lleno de aire, ¿no? También está lleno de oxígeno, de nitrógeno, también va a estar lleno, ¿no? De nitrógeno, oxígeno, vapor de agua y demás gases mostrados en el cuadro mencionado, cada uno independiente del otro. Bien, entonces cada uno de estos tiene su propia densidad, su propia presión, ¿no? Y cada uno va a responder a cambios de volumen y temperatura a su propia manera. Bien, entonces es esencial, ¿no? Haber entendido este cuadrito y el por qué nosotros debemos analizar, ¿no? Las características, de tal manera ver cuál es la influencia, ¿no? Y las características específicas y las funciones para poder tener en cuenta que yo estoy llevando o que estoy realizando un buen manejo en mi incubadora. Ahora, el aire, ¿no? Como ya vimos, pues tiene un peso, tiene densidad, temperatura, calor específico, ¿no? Entonces, está en movimiento, tiene momento e inercia, retiene sustancias en suspensión y solución. Entonces, ¿qué va a pasar?
puede causar por pequeños cambios en volumen o densidad alguna enfermedad o un déficit en lo que refiere pues el nacimiento de mis pollitos bebés. Bien. Ahora, también hablo acá de humedad relativa y déficit de presión de vapor, ¿ya? La medida de la humedad relativa del aire, ¿no? Se puede, pues, obtener mediante la temperatura de bulbo seco o bulbo húmedo, ¿ya? Entonces, estas medidas con un psicómetro, ¿no? Donde vamos a observar la disminución de temperatura del bulbo húmedo, el cual va a depender de la cantidad de vapor, ¿no? Y se puede determinar la humedad relativa del aire en lugares en que no se dispone de gráficos psicométricos. Bien, entonces, para ello yo debo tener en cuenta, ¿no? Las diferentes propiedades termodinámicas a la vez. Bien, donde pues hablamos de propiedades independientes, ¿no? Además de la presión atmosférica, la cual es necesaria para mi incubadora y de tal manera tener pues o establecer un estado termodinámico del aire húmedo. Y para ello yo debo lograr o debo tener en cuenta la temperatura, ¿no? Teniendo las propiedades de esta, las propiedades de la temperatura del bulbo seco, del bulbo húmedo y la temperatura de punto de rocío. Doctora, pero ¿cómo es la temperatura de bulbo seco? La temperatura de bulbo seco es la que se registra en un termómetro de una mezcla en condiciones ambientales. La temperatura de bulbo húmedo es la temperatura del aire, ¿no? Donde hablamos que la temperatura va a ser medida por un termómetro cuyo bulbo se encuentra encerrado en una mecha o en un saco de tela húmedo. Y la temperatura de rocío, yo hablo aquí de la temperatura que alcanza una mezcla de vapor-gas cuando se enfría a una presión constante por debajo de la cual se va a formar la primera gota de vapor condensando, persistiendo las condiciones de saturación. Entonces, estas propiedades, ¿a qué me van a ayudar dentro de mi incubadora? Me van a ayudar a tener en cuenta la cantidad de vapor de agua presente en el aire húmedo. Bien. Y dentro de ello yo voy a poder observar algunas propiedades termodinámicas. Aquí hablo de la presión de vapor, de la humedad relativa y del grado de saturación. Doctora, ¿y cómo yo puedo observar la presión de vapor? La presión de vapor, pues, es la fase gaseosa, ¿no? O vapor de un sólido o un líquido sobre la fase líquida. Bien, entonces, ¿para qué? Para que la temperatura determinada, ¿no? O en la fase líquida, el vapor se encuentre en un equilibrio dinámico, el cual su valor es independiente ¿de qué? De las cantidades de líquido y vapor presente, las cuales van a existir ambas. Bien, ello de acuerdo a la presión de vapor. Y la temperatura relativa, pues es la relación entre la presión parcial del vapor y la presión de vapor de la misma temperatura. Ahora, dentro de la temperatura relativa, yo debo observar también el volumen específico de gas húmedo o el volumen húmedo. ¿Ya? Ahora, el volumen específico del gas húmedo o volumen húmedo se va a definir por el volumen ocupado por la mezcla, ¿no? El cual contiene una masa de gas, ¿no? Y se calcula pues a partir de una ecuación del estado gaseoso ideal. Pero bueno, ello, ¿no? Es un poco más para que ustedes tengan en cuenta de acuerdo a la incubadora, ¿ya? Ahora, dentro de lo que refiere la incubadora, ¿no? Yo voy a tener en cuenta o voy a tener que tener en cuenta el flujo de aire húmedo en los sistemas comerciales de incubación. ¿Por qué? Porque el ambiente de incubación es el flujo de aire tibio y húmedo, ¿no? El cual va a estar distribuido en el espacio de incubación. ¿Por qué?
o con la temperatura y la humedad apropiada. ¿Para qué? Para el desarrollo del embrión. Bien, entonces, este fluido, ¿no? Se va a generar al calentar el aire externo y mezclándolo con un porcentaje de vapor de agua. Bien, entonces, en el sistema de ventilación apropiado, ¿no? Es el que va a mantener un flujo constante que introduce aire con oxígeno y va a expulsar el existente. Entonces, en la incubación, ¿no? El sistema de ventilación funciona además como un homogeneizador y a la vez un distribuidor de fluido para el ambiente interno de la incubadora. Entonces, para yo generar un ambiente homogéneo, ¿no? En todo el espacio de la incubación, o por lo menos en todo el espacio de contacto directo con los huevos, ¿qué necesito o qué requiero? Requiero que las características del sistema garanticen y generen un flujo, ¿no? Cuyo análisis simplifique, ¿para qué? Para poder estudiarlo dentro de cualquier punto dentro del aparato. Bien, entonces, de esta forma, ¿no? Mi incubadora debe tener las siguientes características. Fluido ideal con temperatura de presión constante. ¿Ya? Punto número 1. Punto número 2. Fluido newtoniano incomprensible en estado gaseoso con densidad constante. El flujo turbulento inestable y continuo generador de bolsas de aire permanente debido al movimiento constante que producen los ventiladores axiales y las características del trayecto durante todo el periodo de la incubación artificial. Entonces, yo debo tener estos flujos de aire para que de tal manera pueda tener, ¿no? Un buen resultado al momento de nacimiento de mis pollitos. Bien. Ahora, también debo ver el comportamiento del flujo de propuesto. ¿Por qué? Porque si el sistema de ventilación es el que va a homogeneizar y va a distribuir el fluido en el espacio de la incubación, ¿no? ¿Para qué? Para lograr yo un correcto desarrollo de los embriones, para que el sistema de la ventilación cubra correctamente su función y de esta manera, no si es necesario, pues ver o tener en cuenta generar el flujo, sino también controlarlo, ¿no? Y de esta manera yo voy a lograr, ¿no? O considerar la forma en cómo se va a transportar el fluido, ¿no? Hasta el contacto directo con los huevos y su posterior salida. De modo tal que sea posible definir la trayectoria completa con líneas de flujo. ¿Para qué? Para mantener un movimiento descriptible a cada punto durante la mayor parte del tiempo posible. Bien. Entonces, para ello, yo debo lograr la homogeneización y la estabilización del fluido y el flujo, el cual se realiza antes de introducirse a los conductos de transporte. El área de transversal de introducción, ¿no? Del aire en cada conducto y su variación por reducción y ampliación. Luego debo ver, debido a la baja de velocidad de introducción del flujo de la incubadora, ¿no? El conducto de con los huevos se considera, pues, en la superficie, ¿no? Vamos a ver que se presenta una variación de curvas, lo cual nos puede dar un resultado equívoco al momento de realizar, ¿no? Nuestra incubación. Y para el espacio del nacimiento, el factor más importante, pues lógicamente es el oxígeno. Por lo tanto, la reducción de la selección transversal, ¿no? Del conducto nos va a permitir aumentar la velocidad del flujo, ¿no? Y realizar la recirculación del aire más rápida, ¿no? Y poder tener en cuenta que mi aire debe estar en las condiciones apropiadas.
Para ello, ¿no? Yo voy a tener pues las características del fluido y del flujo de la incubación, ¿no? Teniendo en cuenta pues que para un embrión, ¿no? Para que el embrión del pollito, ¿no? Se desarrolle, pues requiere un ambiente con una temperatura de 37.7 grados centígrados, 100 grados Fahrenheit. Y ojo, necesita una humedad relativa de 50 y 70%, ¿ya? Entonces, yo voy a necesitar temperatura apropiada de 37.7 grados centígrados y una humedad relativa de 50 y 70%, ¿ya? Y un 21% de oxígeno en todo el espacio de la incubación. Entonces, estas van a ser las características de fluido y flujo de incubación. Doctora, entonces, a todo ello me lleva lo que usted me está explicando en lo que refiere a las características del aire y funcionamiento del sistema de aire forzado. Sí, querido alumno, por esa razón es que te doy mención a estas características para que de tal manera tú tengas en cuenta, ¿no? Que cuando el embrión ya se ha formado, ¿no? En polluelo, ¿qué va a pasar? Va a empezar a generar su propio calor, convirtiéndose, ¿no? En una fuente calorífica. Y si el índice de temperatura suministrado se mantiene, pues la temperatura resulte en el espacio de incubación, esta sea mayor a la requerida, ¿no? Y el porcentaje de evaporación en los huevos también. Bien, entonces, ¿qué implica esto? Esto te va a implicar que la temperatura y la humedad, ¿ya? Deben ser reguladas de acuerdo a las condiciones que se presentan en el proceso de incubación. Por lo tanto, ¿no? Debes considerar que el aire que se introduce trae determinada temperatura y humedad que va a variar en condiciones climáticas del medio externo. Por esa razón, también te decía acerca de la zona geográfica. Bien. Ahora, el funcionamiento del aire forzado, ¿no? Debes ver o debes tener en cuenta que los aparatos existentes, ¿no? Se enfocan pues a cubrir los requerimientos de la parte funcional. ¿Para qué? Para proveer el giro, ¿no? Y generar un ambiente de incubación y de acuerdo a ello pues permitir diferentes capacidades de incubación. Bien, entonces, debido a que el sistema del aire forzado presenta mejores características de producción, por ello es que se debe analizar a profundidad y tener en cuenta el funcionamiento, ¿no? Aquí, por ejemplo, que un ventilador succiona aire del exterior y lo empuja, ¿para qué? Para hacerlo pasar por una malla con resistores. Bien, entonces el aire se calienta, ¿por qué? Por conducción y el y al contacto con la superficie de agua, ¿no? Que genera una evaporación, el cual al momento de mezclarse con el aire, ¿qué van a formar? Van a formar el flujo de aire húmedo, ¿ya? Mejor conocido como el ambiente de incubación. ¿Perfecto? Entonces, de esta forma, ¿no? La presión ejercida por el ventilador sobre el aire húmedo pues va, y las paredes lisas, ¿no? Que lo van a transportar, que van a generar un flujo que por convección distribuye el ambiente de incubación dentro de la incubadora para después salir de él. Bien, entonces, los modelos comerciales que se usan, pues, para la crianza de pollos son, bandejas giratorias, ¿no? Las cuales, pues, se ubican para en el sistema de ventilación y generación de ambiente para la incubación en la parte superior. Entonces, se componen, ¿no? De un ventilador axial de aspas de aluminio, una malla metálica que sostiene resistores y una vasija que contiene agua.
donde en la superficie expuesta forma pues el espejo de agua que permite una evaporación gradual, generando la humedad relativa, ¿no? Entre 40 y 75%. Bien, entonces de esta forma yo voy a ir determinando, ¿no? Y el flujo de incubación se genera mediante ¿qué? Mediante la succión de aire en la parte superior del aparato. Entonces, ¿qué pasa? Por saturación y choque con las paredes y las bandejas, ¿no? Hace pasar el flujo entre estas hasta la salida por la parte baja del aparato. Bien, entonces de esta manera, ¿no? Es que nosotros podemos ver cómo se realiza la succión, ¿no? Teniendo en cuenta ello. Bien, ahora, debemos ver o debemos, analizar, ¿no? Los principales problemas que se pueden presentar en el momento de un sistema de aire forzado en la incubación artificial. ¿Por qué? Porque aquí se pueden emplear estructuras internas que ofrecen los sistemas comerciales. Ojo, hablamos de irregularidad en las características de fluido que generan el ambiente de incubación, las cuales pueden provocar zonas con menor oxígeno y variación en las lecturas de temperatura y humedad, lo cual puede dar como producto diferencias en el flujo dentro de la incubadora. Ahora, puedo ver también diversos choques, ¿no? Y a los diversos choques con las paredes, a lo cual no acondiciona, ¿no? Para el flujo y con elementos internos, o sea, hablo de las bandejas, el agua, lo cual puede generar bolsas de aire que no se renuevan y el ventilador requiere una mayor potencia. Entonces, ¿qué voy a lograr ahí? Los problemas al nacimiento y no va a llegar adecuadamente el espacio de contacto con los huevos, ¿no? Y no va a lograr salir adecuadamente también en la incubadora. Ahora, si el aire no está siendo uniformemente distribuido en toda la incubadora, se presentan los pollitos con manchas en el pico, con manchas en las patitas, ¿no? O si no, de lo contrario, podemos ver deficiencias de oxígeno. O en el peor de los casos, embriones no desarrollados o muerte prematura. Bien. Ahora, de acuerdo a lo que refiere las altas posibilidades de resuccionar el aire que sale de la incubadora, nosotros debemos ver, ¿no? La calidad o la cantidad de oxígeno al aire entrante debido a la circulación, ¿no? Y de tal manera, debe estar, pues, en constante, ¿no? Circulación. Bien, y podemos pues observar, ¿no? Dentro de la incubadora, la entrada por succión, el ventilador, las mallas de calentamiento, las bandejas de agua, ¿qué más tenemos en la incubadora? A ver, la zona de saturación, el paso del fluido al espacio de los huevos, el almacenaje de huevos, ¿no? La salida del aire, la dirección del flujo que sale por efecto de la corriente de la corriente de convección. Bien. Entonces, de acuerdo a ello, también se presentan problemas de acuerdo al flujo, lo cual, ¿no? Debemos ver o debemos tener en cuenta para adoptar dispersores en el aire y ver distintas posiciones, las cuales pues nos ayuden o nos eviten, ¿no? A realizar choques o aspectos de mayor velocidad de acuerdo al incremento de mortalidad en nuestros pollitos. Entonces, las incubadoras debemos lograr encontrar con frecuencia, ¿no? Aspectos los cuales debamos dar solución, ¿no? En la etapa de incubación para que así de esta manera no se encuentren pues los pollitos
y logremos un mejor resultado en cuanto al nacimiento. Bien, entonces de esta manera, chicos, nosotros vamos a pasar, ¿no? Hablando, pues, antes de la formación y la fertilización del huevo, ¿ya? Vamos a hablar un poco acerca del compartimiento de la incubación, ¿ya? Cuando nosotros hablamos del compartimiento de incubación, ¿no? Debo tener en cuenta que como parte estructural del equipo, pues nos permite, ¿no? Nos permite mantener las condiciones ambientales controladas dentro de un espacio cerrado, diseñado para este fin, ¿no? Entonces, en el interior yo voy a acomodar los huevos a incubar, ¿no? Y todos los dispositivos requeridos, de tal manera que el material estructural con el cual yo voy a tener en cuenta, ¿no? La construcción de mi incubadora, ¿no? Debe ser pues del material apropiado a fin de soportar las cargas y las cuales estarán pues solicitadas, además de evitar, punto número 1, hongos u otras enfermedades que se pueden diseminar fácilmente. Bien, entonces, como la temperatura al interior es superior a la ambiental, es importante colocar, ¿no? Aislante térmico y así minimizar las pérdidas de energía. De tal manera, ¿no? Yo debo ver los compartimientos de la incubadora y la nacedora, la cual pues deba tener, ¿no? Evitar o tener o lograr el objetivo de cumplir las necesidades del sistema, ¿no? Teniendo en cuenta pues claramente que debo lograr el compartimiento de incubación, la sección de equipos electrónicos y la sección de generación de calor. Así, de igual forma, ¿no? La sección de control de la ventilación y la sección de nacedora, donde se lleva a cabo la eclosión y además el depósito de agua y las válvulas de control de paso. Entonces, ¿qué pasa? Que el montaje es completamente modular, pudiéndose, pues, en caso de ser necesario, ¿no? La separación de la incubadora y de la nacedora, ¿no? A fin de que ésta sea aséptica. Bien, y a la vez también tener en cuenta el almacenamiento y el transporte. Entonces, el compartimiento de incubación es seguramente, ¿no? Una de las partes más importantes del equipo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo aquí voy a ver o debo cumplir, ¿no? Teniendo en cuenta la rigidez suficiente para poder soportar la carga a la cual está sometido, el peso del equipo. Las puertas deben tener un cierre hermético con el fin de evitar al máximo lo que refiere la pérdida de energía. El material de construcción no debe dañarse con la humedad y permitir la limpieza al interior, ¿no? Y el diseño debe evitar máximo las pérdidas de energía y debe estar indispensablemente o debe tener un excelente aislante térmico. Bien, ahora dentro de ello yo voy a tener diferentes secciones, ¿ya? Sección generadora de calor, donde voy a ver las secciones de la incubadora y la nacedora que se utilizan pues o van a tener resistencias eléctricas térmicas, ¿no? Generadoras de calor y la distribución y la disposición o la distribución física, ¿no? Para los dos casos es muy diferente. Bien, tanto para la incubadora y para la nacedora. Ahora, debo tener en cuenta también la generación de calor de la incubadora. ¿Por qué? Porque en la incubadora, ¿no? Debido a que el volumen físico es mayor, la utilización en lo que refiere la sección externa, donde van a ser ubicadas las resistencias, yo voy a ver o voy a determinar, ¿no? También lo que refiere calor en la nacedora, donde voy a ver la calor que también proporciona por una resistencia blindada, ¿no? Y todo ello debo tener analizado para poder evitar, ¿no? Las temperaturas altas o muy bajas o que fugue la energía, de tal manera evitar yo, ¿no? El aspecto
en lo que refiere pues la morbilidad de mis pollitos. Bien. Entonces, dentro de ello también tener en cuenta el sistema humidificador, porque el humidificador es un dispositivo que va a aportar la cantidad de agua requerida para la humedad relativa, lo cual va a ir establecido, ¿no? Y de esta forma, va a ir establecido de un 60 a un 65% en los 18 primeros días y de un 80-85% en los últimos 3 días. ¿Por qué, doctora? ¿Por qué va a subir? Porque ya había mencionado que la humedad debe aumentar en los 3 últimos días porque la cáscara no debe estar más húmeda, mucho más fácil de romperse, ya que el pollito va a salir al exterior. Bien, entonces el sistema, ¿no? Debe ser, pues, que el aporte de agua sea necesario para aumentar la humedad relativa del sistema, ¿no? Y el aporte de agua se debe realizar gota a gota, lo cual permite un control exacto de la humedad. Es importante tener claro que el dispositivo de humidificación está montado sobre la plataforma del elemento calefactor. Bien, y de esta manera poder tener en cuenta el sistema humidificador. Ahora, debo tener también o debo saber, ¿no? Que la estructura para el volteo de los huevos, ¿no? Es utilizada solamente para este proceso, para el proceso de la incubación. Por tal motivo va instalada en la sección de la incubadora, ¿no? Y de tal manera nos va a ayudar de acuerdo al tiempo y al ángulo, ¿no? De giro mediante el juego del huevito, ¿no? Para poderlo mover y de esta manera pueda lograr la humedad, la oxigenación adecuada mi pollito para poder salir al exterior, ¿no? Y evitar, pues, cualquier tipo de morbilidad. Bien, ahora, cuando nosotros hablamos, ¿no? De este aspecto que refiere a la formación y fertilización del huevo, punto número 1, yo debo ver que los pollitos de la gallina pues van a nacer después de los 21 días, ¿no? En condiciones de campo, ¿no? Y sistemas productivos de baja escala, donde la gallina realiza todo el proceso de incubación, ¿no? Y se hace cargo de los pollitos recién eclosionados. Por otro lado, en sistemas productivos, como estamos hablando de la incubación, ¿no? Y posterior a la eclosión, pues ocurre bajo condiciones controladas. Bien, entonces, luego que nacen los pollitos, se debe pues esperar a que el plumón esté seco para cambiarlos de ambiente. Además de ello, se les suministra alimento y después y agua, ¿no? Después de la eclosión, ¿ya? Respecto a la temperatura, ya lo sabemos, 36 grados centígrados, la humedad 70-75% por ciento relativamente, asegurando pues una circulación de aire fresco. Bien, ahora, aquí vemos un poco de anatomía, ¿no? Porque vamos a hablar un poco de la formación y de la fertilización del huevo. El huevo, ¿ya? O bueno, el ovario izquierdo, ¿ya? Hablamos pues que el derecho en las gallinas está atrofiado, pues va a desprender la yema, ¿no? O sea, hablamos del ovocito, ¿ya? Y estas durante su paso a lo largo del oviducto adquieren primero la clara o albúmina y luego, último, la cáscara, ¿bien? Entonces, por lo que la formación del huevo se realiza a lo largo del oviducto y dura en la gallina 24 horas, ¿ya? Entonces, aquí está todo el aparato reproductor, ustedes van a ver la formación del huevo y está el huevo ya formado, ¿perfecto? Ya. Ahora, la fecundación se produce siempre en la parte superior del oviducto. ¿Por qué? Porque se va a dar gracias a la unión del espermatozoide. O sea, acá hablamos de la célula sexual masculina. ¿Con quién? Con el óvulo, que es la célula sexual femenina.
Por lo tanto, este huevo es fértil y necesita, pues, específicamente, ¿qué? La participación del gallo. Bien. Acá ustedes van a ver la imagen del disco germinativo. ¿Por qué? Porque se ha dado la fecundación. ¿Perfecto? Muy bien. Entonces, de acuerdo a ello, yo voy a ver, ¿no? Que ya ha salido el huevito y voy a anotar las partes principales del huevo. El huevo está protegido por una cáscara caliza, muy delgada, ¿no? Dura, la cual permite la respiración y deja pasar el oxígeno a través de ¿qué? De los minúsculos poros, ¿no? De la superficie. Entonces, ¿hasta qué momento? Hasta el momento que el pollito sea capaz de romper la cáscara. Y para eso, ¿qué debo tener en cuenta, doctora? Mi humedad, debo tener en cuenta, ¿qué más? La humedad relativa, la temperatura específicamente. Bien. Entonces, de esta forma, ¿yo qué voy a ver? Que hasta que el pollito sea capaz de romper la cáscara, la respiración únicamente, ¿no? Se puede ocurrir con la ayuda del oxígeno que va a pasar a través de estos poros. ¿Perfecto? Muy bien. Entonces, posteriormente, ustedes están viendo acá, ¿no? El huevo, ¿ya? Y de esta forma van a ver que además que esta cáscara es porosa, ¿ya? El huevo contiene dos membranas que también van a influir en el desarrollo del pollito, ¿ya? Estas membranas están alineadas muy juntas dentro de la cáscara, pero conservan una separación con la cáscara y entre ellas. Entonces, es esta membrana, ¿no? La más pegada a la cáscara, ¿cómo se denomina? La membrana exterior de la cáscara. Y esta está en contacto con la albúmina, ¿no? Que se denomina la membrana interior de la cáscara. Ustedes pueden observar acá la cáscara, el núcleo germinativo, la chalaza, ¿no? La cámara de aire, la membrana interior, la yema o vitelo, la clara o albúmina y la membrana exterior. Bien, entonces, ¿qué va a pasar, doctora? Durante la incubación, ¿no? La cámara de aire que está situada, o sea, la cámara de aire, ya, ustedes no sé si han visto cuando rompen el huevito, ¿no? Ahí queda un espacio de aire, que es la cámara de aire, que está situada en el momento de la incubación, ¿no? La cámara de aire que está situada en el extremo más ancho del huevo, se forma como un resultado de la separación de las dos membranas. ¿Perfecto? Bien, entonces, de esta manera, ¿no? Podemos hablar que se da, ¿no? Nuestra incubación. Bien. Entonces, como ya hemos visto, ¿no? Como ya hemos hablado en un primer momento de nuestra incubación, pues, podemos definir a nuestra incubación, ¿no? Como un régimen como un conjunto de factores físicos presentes en el medio ambiente, ¿ya? Que va a rodear al huevo, teniendo en cuenta, ¿no? Como una conclusión final, ¿ya? Teniendo en cuenta que mi temperatura, mi humedad, mi ventilación y mi volteo de huevo. Si yo logro realizar estos aspectos, estos factores a cabalidad, ¿qué voy a hacer? Voy a lograr, ¿no? Un buen resultado, ¿no? Y teniendo en cuenta que de todos estos factores, la temperatura es el factor de mayor importancia. ¿Por qué? Porque voy a ver que las variaciones en sus valores
pueden resultar letales para mis embriones. Entonces, los cambios que tienen, ¿no?, lugar en el huevo durante la incubación se presentan pues regidos a diferentes leyes físicas. Pero estos cambios se producen pues con normalidad solamente bajo niveles determinados. Y aquí hablamos temperatura, humedad, el contenido de aire y la posición del huevo. Entonces, por lo mismo, ¿no? El huevo incubado pues modifica el medio que lo va a rodear, emite calor, gases y vapor de agua. ¿Perfecto? Entonces, chicos, ello de acuerdo a lo que refiere nuestra primera clase, ¿ya? De incubación avícola. Y teniendo en cuenta cada uno de estos puntos, ¿no? Desarrollados, pues, para ver, ¿no?, un buen manejo, a la semana entrante nos vamos a volver a ver para poder tener específicamente un mayor conocimiento de cómo voy a realizar, ¿no?, el calentamiento de los huevos antes de la incubación, la preincubación de los huevos, ¿no?, las temperaturas, la humedad. Ahora, no significa de que ya la doctora ya habló de la humedad, otra vez vamos a hablar de la humedad. Sí, ¿por qué? Porque si yo voy a ver la humedad solo en la incubación, ya les había mencionado, ¿no?, que todo depende desde el momento que sale el huevito de la gallina, ¿no? Yo debo aclimatar al huevo a la temperatura, a la humedad relativa. ¿Para qué? Para poder evitar pollitos débiles, pollitos adheridos a la cáscara, pollitos con algunas manchas, etcétera. ¿Bien? Entonces vamos a ver o vamos a ampliar un poco más nuestro conocimiento de acuerdo a este tema. Y espero pues que el día de hoy haya sido de una manera tal que ustedes hayan aprendido un poco más, ¿no?, de acuerdo a la incubación. Bien, perfecto, chicos. Entonces nos vamos a volver a encontrar la siguiente semana en el mismo horario, de acuerdo a lo que me indican. Bien, entonces, no sé, quizás alguien tenga alguna pregunta. No, lo contrario, pueden realizarme sus preguntas también en la semana entrante, si es que tienen algo que ver de acuerdo a lo que es la incubación avícola. Muchas gracias. ¿Todo claro? Entonces, por favor, para poderle dar pase a nuestro moderador. ¿Todo claro? Por favor, si me lo podrían poner en el chat también para que yo de alguna manera pueda tener en cuenta, si no, para que la semana entrante podamos tener un poco más ampliando nuestro tema de de la incubación avícola. Doctora, buenas noches. Disculpe, una consulta. Respecto a, en cierta parte de la exposición mencionó el reducir la humedad de un 80%, de 80 a 40 al final del proceso de incubación para ayudar a secar el pollito bebé. Esto es, supongamos, el periodo es de 504 horas de incubación. ¿En las últimas 4 horas o más o menos en qué tiempo es esta disminución? No, yo dije que al momento de terminar, ¿no? Al momento de ya pasar los primeros días, ¿no?, yo debo aumentar la humedad relativa. ¿Por qué? Porque debo lograr que esta cascarita esté un poco más débil. ¿Para qué? Para que mi pollito pueda nacer fácilmente. Si no, de lo contrario, ellos pues no tienen la fuerza, ¿no?, el vigor apropiado para poder nacer. Por eso indiqué que debemos aumentar un poco la temperatura. Si la humedad relativa es de 60 a 75, pues hablamos que debemos subir de hasta los 80. ¿Para qué? Para que de tal manera
pueda nacer mi pollito. Doctora, buenas noches, compañeros, con todos. Eh, y hay un caso que incubadoras artificiales, hemos escuchado, o hay un clima que es más de 4.200 sobre el nivel de mar, que es un poco más alto. Y resulta que unos 50 huevos fue metido en un incubador artificial y no nació ninguno. Y aquí se debe, es lo que mencionó, la humedad o la temperatura. Bien, lo que pasa acá no es por la presión atmosférica, ¿ya? Yo debo tener en cuenta, ¿no? Que a más altura vamos a tener más presión, ¿ya? Pero por eso mismo es que yo menciono, ¿no? Lo importante que es en este punto, ¿no? Yo voy a tener menos oxígeno. Entonces, por esa razón es que no nacen los pollitos, ¿ya? Pero si es que yo voy a estar constantemente volteando mi pollito, ¿no? Dándome el tiempo, porque el aspecto de producción, no se trata de que, sí, yo mandé a mi asistente para poder realizar el volteo. ¿Y qué tal el asistente no hizo el volteo del pollito, del huevo? ¿No? O no vio las constantes específicas en lo que refiere a temperatura y humedad y ventilación apropiada para el pollito. Sí, puede darse el caso, ¿no? Pero si yo sigo estos factores al pie de la letra, voy a tener, ¿no? Buenos resultados en lo que refiere la incubación. Perfecto, doctora, gracias. De que muchas gracias más bien a cada uno de ustedes, queridos participantes. La semana entrante, entonces estaremos hablando un poco más de Ahora, de buenas nuestro noches. tema. Antes que se vaya, Sí, adelante. para preguntarle, las incubadoras que ya venden en las tiendas, ¿vienen graduados según a la altura o cuando compro de una zona alta tienen que graduármelo eso? ¿Cómo podríamos hacer ese para comprar la incubadora? Ya, perfecto. No vienen ya graduadas. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? En primer momento es el manual, ¿no? Y el personal apropiado para que nos pueda indicar de acuerdo a la zona donde nosotros estemos. ¿Qué debe hacer? Debe tener a la mano un manómetro, un termómetro, ¿no? Los diferentes utensilios, los diferentes aspectos para que de tal manera pueda graduar mi incubadora de acuerdo a la zona geográfica donde yo me encuentre. No va a ser la misma humedad, la misma temperatura en la costa, en la sierra o en la selva. Son diferentes temperaturas, diferentes humedades. Claro, Ujú. eso tendrá que hacerme la empresa si en algún momento compro, ¿no? La empresa tendrá que decirle en qué altitud me encuentro, si es para la sierra. Entonces la empresa ya me debe mandar graduado. No, claro, la empresa va a llegar, ¿no? Le va a enviar a usted a un asesor, a un representante, y ellos son los que tienen que, en in situ, ¿no? En el lugar donde usted se encuentre, realizarle, ¿no? Este proceso, este procedimiento. Muchas gracias, doctora. ¿De qué? ¿De qué? A todos muchas gracias. Espero haber cumplido con sus expectativas. Nos estamos viendo nuevamente entonces el próximo sábado. Muchas gracias, buenas noches, bendiciones a todos. Sí, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Gracias por la excelente ponencia, doctora Alina. Como siempre, una excelente ponencia que nos tiene ya acostumbrados en todas nuestras capacitaciones. Bien, de la misma forma, agradecer a cada uno de los participantes. A su personal le vamos a mandar un pequeño mensajito. Vamos a hacer una publicación de que hemos terminado la primera clase
Agradeceríamos que puedan ingresar al link de nuestro Facebook que le vamos a mandar a sus WhatsApp personales para poder dejarnos un comentario y una reacción y así seguir mejorando para ustedes. Nos vemos en la próxima clase. Una feliz noche a todos. Feliz noche, doctora. Feliz noche, estimados participantes. Nos vemos el siguiente sábado. Cuídense. Muchas gracias. Buenas noches.